Hace apenas unos días salió la nueva versión del Lightroom Classic. Hoy vamos a ver las novedades que trae y nos vamos a centrar en una característica en específico que yo creo que está siendo la cereza del pastel. Yo soy Quique Molina y te doy la bienvenida a mi canal. Esta nueva versión salió hace más o menos unos 20 días. Sin embargo, acá en la zona donde yo vivo se liberó quizás hace una semana, así que la descargué, la he estado utilizando, he visto algunas cosas interesantes que trae y hoy te voy a hablar acerca de ello. Vamos a estar trabajando específicamente con esta foto que tengo acá, que es una foto prematrimonial que le hice a una pareja maravillosa, Francisca y Mauricio, hace unos días atrás. Y bueno, como podemos ver, la interfaz de usuario, la apariencia, ha cambiado ligeramente. Lo que más salta a la vista si es que tienes esta configuración que tengo yo, porque sabemos que la pantalla de Lightroom, por así decirlo, se puede personalizar con las diferentes características que tú quieras, pero si nos centramos en, digamos, en esta apariencia que yo tengo, lo que más llama a la atención serían dos cosas. En primer lugar, el histograma, que es ligeramente diferente, y acá en la barra de opciones, en la barra donde nosotros normalmente hacemos las modificaciones a la fotografía, ya no sale el típico HSL, sino que ha cambiado por esta que llama acá mezclador de colores. ¿Ok? Entonces, si nosotros bajamos esto, nos vamos a dar cuenta que ya no sale el típico HSL que salía antes, sino esta cosa que es como para elegir muchos colores, ¿ok? Sin embargo, si nosotros nos vamos para acá y le damos clic aquí, podemos ver que nos sale tal cual como estaba anteriormente. Quiero aclarar que esta fotografía ya ha sido retocada, ya ha sido revelada. No es tema de este video explicarte cómo revelar una fotografía, por eso la tengo ya lista, ¿no? Pero entonces, si nos vamos a este color de punto que está acá, es una de las primeras características bien diferentes que trae con la versión anterior, y es que si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el punto de esta camisa, como donde ya yo lo tengo seleccionado, que sería este que está acá, podemos modificar el tono de esa camisa. Tú quizás dices, Quique, pero eso se podía hacer antes. Si yo me voy acá a mezclador de colores, igual puedo seleccionar el punto que yo quiero, etcétera. Sí, es cierto. Pero ahora se puede hacer de una manera mucho más precisa, porque si nosotros bajamos un poquito acá donde dice rango en esta parte de la pantalla, nos vamos a dar cuenta que podemos seleccionar, como se hace, por ejemplo, en Premiere o como se hace en DaVinci, y no recuerdo en qué otros programas se hace, pero hay varios programas que lo tienen así, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es seleccionar en un rango de saturación, de tono y de luminancia el color que quieres modificar. Para poder hacer una modificación bien exacta, lo que podemos hacer es acá visualizar rango, y fíjate cómo toda la fotografía se va a blanco y negro excepto la zona que yo estoy o el color que yo estoy seleccionando. Entonces, dentro de este rango yo puedo ampliar el rango a que se vayan, no sé, a más verdes, o que se vayan más a los azules, por ejemplo, y aquí debería empezar a ampliar si es que hubieran colores como los que yo estoy seleccionando, pero como en este caso estoy seleccionando solo el celeste, entonces no vamos a ver mucha modificación, ¿ok? Yo lo voy a dejar acá en el rango de tono muy cerrado, específicamente el que yo escogí, y en el rango de saturación podemos dejarlo prácticamente en los blancos o que se vaya a toda la gama de saturación de ese color. Y por último, en la gama de luminancia nos podemos ir hasta las sombras, hasta los casi negros, pero de ese mismo tono, o prácticamente quedarnos solamente en los claros, ¿okay? Entonces nos da ese juego para poder seleccionar el color. Y pues claramente, una vez que lo tenemos seleccionado, vamos a desvisualizar, podemos cambiar el tono, en este caso de su camisa, que sería lo único celeste. Por ejemplo, acá la puse morada, podemos cambiar la saturación, llevarla prácticamente a gris o llevarla a un morado muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿ok? Si no queremos hacerlo con la camisa, sino por ejemplo con el color del pasto, que a muchas personas les gusta que el pasto se vea como azulado, fíjense que seleccionando el tono, que ya lo hice, podemos hacer lo mismo, llevarlo, vamos a ver aquí visualizar rango, se coloca todo lo que sea verde queda en color y el resto pues queda en escala de grises o en blanco y negro, como le quieras decir. Entonces acá lo mismo, yo puedo ir ampliando el rango, fíjate, como por ejemplo acá estoy solo en los verdes, su zapato, el zapato de esta persona, de Mauricio, está en escala de grises, está en blanco y negro porque no está seleccionado. Pero al momento en que yo amplío el rango hacia los naranjas, fíjate cómo se seleccionó su zapato, la piel de acá de Francisca, también por acá la pierna. Entonces eso me da a mí un rango de poder trabajar con el color exacto que yo quiero.
Si yo estoy modificando, no sé, solamente lo verde, pero no quiero que se vaya hacia los naranjas, no quiero que me afecte la piel, entonces en ese caso me tendría que venir en el rango de tono solamente hacia los verdes. Y una vez que yo haga eso, pues puedo cambiar esos verdes que ya seleccioné, llevarlos hacia los naranjas. Fíjate cómo está cambiando las hojas de los árboles y el pasto, o llevarlos hacia lo más verde. ¿Ok? Entonces es muy parecido al HCL, se parece, pero me da un poco más de control sobre el color específico que yo quiero trabajar. En cambio, con el HCL, no sé si alguna vez lo has trabajado, pero cuando yo seleccionaba, por ejemplo, el verde, fíjate, si yo selecciono acá el verde, él me va a modificar absolutamente todos los rangos que él crea que sea verde. Y si te fijas acá en la pantalla, me está modificando tanto el verde como el amarillo, que no era lo que yo quería. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, me da mucho más control sobre lo que yo quiero hacer. Sin embargo, a lo que vamos ahora es a esta parte que yo creo que es fascinante, el desenfoque de lente. Muchas veces lo que nosotros los fotógrafos buscamos es el famoso bokeh, el famoso desenfoque de fondo para que se vea la imagen así como que me separa el fondo del personaje principal y para que se vea bonito y para que las luces se vean redonditas. Bueno, ya no es necesario tener un objetivo con una apertura de diafragma muy amplia, ya no es necesario tener un 1.4, perdón, o un 2.0, porque incluso teniendo, no sé, un 3.5 o un 5.6, a través de esta herramienta vas a poder solucionar esos problemas. Y si te fijas, cuando acá, bueno, primero que nada acá dice acceso anticipado, es decir, está en la versión beta, puede que hayan algunos errores, seguramente Lightroom lo va a empezar a corregir a partir de estas actualizaciones, pero lo que te quiero mostrar es que acá, cuando nos vamos a aplicar, fíjate que él va a hacer un análisis de la fotografía, ahí está haciendo el análisis con la ruedita, y nos va a desenfocar todo el fondo dejándonos solamente a nuestros sujetos principales. Una de las cosas que pide el programa es que haya una persona o haya un objeto bien definido que se separe del fondo para poder pues hacer el tema con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, Quique, pero esto es como lo que hacen los iPhone con su sistema y no sé qué. Pues no, porque te quiero mostrar la calidad del detalle. Fíjate, por ejemplo, cuando yo me acerco al cabello de la chica, cómo hace una separación prácticamente perfecta. Se pueden ver incluso las texturas o los hilitos de su ropa. Y si yo me acerco, por ejemplo, acá a su cabello, al cabello acá de Mauricio, fíjate cómo se ven hasta los más mínimos cabellos separados de ese desenfoque. Entonces no es como lo que hacen los teléfonos celulares, sino que va un paso más allá y te da un desenfoque que se ve realista, ¿ok? Y lo otro que hace es que te da una real profundidad de campo. Si te fijas, él desenfocó el fondo. Vamos a volverlo a hacer para que lo veas. Él desenfoca el fondo, pero te invito a que mires acá cerca de ellos, donde se supone que debería estar enfocado. Al yo aplicar este desenfoque, esta parte permanece enfocada, es decir, me respeta la distancia de enfoque o la profundidad de campo que yo tenga al momento de hacer el efecto. Tiene muchísimas opciones este efecto nuevo. Por ejemplo, podemos elegir el tipo de bokeh con este redondito, que es el típico de los objetivos que son muy costosos, es un bokeh circular. Tenemos este otro que, si no me equivoco, se conoce como donut o algo así, burbuja, perdón. Y es que me da este efecto, fíjate acá, de un halo de luz alrededor más brillante y al centro un poco más opaco. Tenemos este otro que es característico de lentes antiguos, ¿okay? Que es de un hexágono, pentágono. Este es un pentágono, ¿okay? De 5 hojas y es característico, como te decía, de lentes análogos, de lentes antiguitos. Tenemos este otro, que este sí es el conocido como donut. Tarda un poquito en hacer el cambio, pero fíjate cómo se ve este tipo de bokeh. Y por último tenemos este otro que es el ojo de gato, que a mí me parece sumamente interesante porque si te fijas al centro, básicamente el bokeh que hace o el desenfoque que hace es redondo, pero a medida que nos vamos acercando al borde va haciéndolo de forma ovalada, ¿no? Entonces respeta ese efecto que te dan los objetivos que vienen con este tipo de bokeh, con este tipo de desenfoque. A mí particularmente me gusta el que es redondito, prácticamente redondito, y yo trabajo con ese y es el que le apliqué a esta fotografía de hecho.
Pero no se queda solo allí, sino que yo puedo elegir la cantidad de desenfoque que quiero, por ejemplo, magnificando el enfoque hasta, no sé, esto sería como un 0.45, si no me equivoco, un f0.45, o por lo contrario, llevarlo a un, no sé, un f un poco más disimulado. Que a mí me gusta dejarlo como por aquí, por 50, 55, más o menos por allí, me parece que se ve bastante bien, ¿no? Entonces eso en cuanto al tipo de enfoque y la cantidad de enfoque. Pero no queda allí, sino que fuera de eso nosotros podemos ver acá, vamos a bajar un poquito, nosotros podemos ver acá donde dice visualizar profundidad, nos va a representar la imagen a través de colores. Estos colores lo que nos quiere decir es que lo que está amarillo o naranja o en esos colores más cálidos es lo que está enfocado, y lo que está en colores más fríos, es decir, ya tirando al negro, es lo que se me va a ir desenfocando, ¿ok? Entonces, en este caso es otro acierto muy interesante de Lightroom, porque si ustedes se fijan, el programa, como está en versión beta, no hace un trabajo perfecto. Miren acá, por ejemplo, vamos a quitar la visualización de profundidad, y si ustedes se fijan, acá tenemos un error, ¿ok? Tengo el desenfoque aquí hecho, pero en esta zona no lo tengo hecho. Entonces, con esta herramienta de visualizar profundidad, yo puedo revisar estos pequeños detalles que quizás está cometiendo error el programa y modificarlos yo mismo, ¿ok? Entonces me voy acá a la herramienta de desenfocar y me va a salir esta opción que es de pincel, como típica de Lightroom, y yo puedo ir desenfocando esto. Lo voy a hacer a la rápida, así que no va a quedar bonito. Okay, pero yo puedo ir desenfocando esta zona también. Vamos a bajar un poco. Se tarda un poquito, es bastante pesado el programa. Okay, así que hay que tener un poco de paciencia con esto. Pero yo puedo ir pintando toda la zona que yo considero debería estar desenfocada también. Y bueno, aquí me pasé hacia el vestido. Lo que puedo hacer es irme acá. Lo tengo, fíjate, en desenfocar. Me puedo ir a foco. Y en lugar de desenfocar, lo que voy a hacer es devolverle el foco a esa zona que pinté y que me equivoqué. Puedo modificar también el flujo, la densidad, todas las características de la fotografía que yo quiera, mejor dicho, todas las características del pincel desenfocador, vamos a llamarlo así. Y una vez que tengo ya esto pintado, obviamente haciéndolo de una manera precisa, de una manera buena, yo quito acá el visualizador y fíjate que ya me desenfocó toda la parte que tenía acá enfocada, ya me la desenfocó. Se ve horrible, lo sé, pero es simplemente una muestra. Entonces, como puedes ver, esto es una herramienta espectacular que ahora tienes disponible en Lightroom en la versión, si no me equivoco, la 10.3.1 o algo así. Te voy a dejar acá escrito si me estoy equivocando, pero básicamente es la versión que vamos a empezar a utilizar desde ahora y por todo el 2024, y obviamente le van a ir haciendo más actualizaciones a medida que pase el año, ¿no? Pero te quería mostrar eso. Me parece una herramienta súper interesante, súper potente para aquellos que no siempre disponemos de un objetivo que tenga un súper desenfoque de fondo, o que, por ejemplo, también si el sujeto principal no está tan lejos del fondo, poder desenfocarlo aunque no lo esté. Tiene muchas aplicaciones y, como te decía, tiene otras más dentro del programa, pero que si sigo explicando esto, el video va a durar una eternidad. Así que por ahora lo voy a dejar hasta acá. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjame un comentario diciéndome que quieres ver, no sé, la segunda parte, y yo pues explicar el resto de cosas que trae, que son súper interesantes, pero en este caso nos queríamos enfocar en el desenfoque, ¿no? Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, apóyame con un like, que tú sabes que me estimula mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por acá en esta cabecita flotante que está apareciendo, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.